Ese es el trabajo previo para la primera práctica, la primera semana. Entonces, este es muy sencillo. Va a seguir todas las instrucciones dentro del documento. Tienen un enlace para mirar un video y basado en los resultados de este video, ustedes van a indicar qué es un beaker, cuál es su utilidad y cuáles son algunos cuidados de su uso. También con Erlenmeyer, probetas, balón aforado, etcétera, 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 etcétera. Ese es para familiarizarse con cristalería y otros equipos de laboratorio que desafortunadamente ustedes no van a utilizar porque estamos completamente virtuales este semestre. Además, ustedes van a indicar qué es el error de paralaje y explicar cómo este afecta la lección de volumen. Y aquí ustedes van a realizar algunos dibujos de otros instrumentos utilizados en el laboratorio. Para esos dibujos, lo que ustedes pueden hacer es en el cuaderno, hacer un dibujito. No, está bien si no es muy artística, solo que es algo legible, ¿ok? Y tomar una foto de ese dibujo, pegarlo aquí y escribir directamente una descripción muy breve del instrumento, por ejemplo, o del uso del instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos pinzas para crisol y esos se usan para sostener cristalería, especialmente al estar caliente. Algo así, muy sencillo, ¿ok? Todo este es el trabajo previo. Como siempre, si ustedes están trabajando en un grupo, es importante que tienen una fecha límite para entregar las diferentes partes hecho por todos los miembros del grupo. Digamos que es mañana. Entonces, mañana a las 4 de la tarde, por ejemplo, todos van a unirse en una misma reunión de Zoom. Todos van a entregar su parte y como un grupo van a repasar toda la información, todas las respuestas. Así, ustedes van a ver todo que hay que hacer o toda la información que han aprendido en el trabajo previo o el informe. Van a verificar que la respuesta de sus compañeros es correcto y completo. Pueden mejorarlo en el grupo, eso es muy común. Y además, si hay un estudiante que no ha cumplido con sus deberes, puede saber, al menos 24 horas antes de la fecha límite de entregar la evaluación. Y así ustedes pueden decir, ok, persona, compañero, no ha cumplido con sus deberes, no va a formar parte del grupo para este informe o este trabajo previo. Entonces, ellos saben que tienen que hacer todo individualmente y ustedes saben que tienen que completar las partes que hace falta y tienen tiempo para hacerlo. ¿Está bien? Además del trabajo previo, ustedes tienen que completar este informe. Olvidar cambiar este para que tiene espacio para varios miembros. Entonces, voy a actualizar este documento para que tiene espacio para 3 nombres y no hay que escribir el carnet. Ok, muy parecido al trabajo previo. Ustedes van a mirar unos videos en el YouTube y responder a varias preguntas. Ok, todo está hecho virtualmente. Ok. En este, por ejemplo, después de mirar estos videos describiendo el uso de cristalería, tienen aquí como varias circunstancias y ustedes quieren adivinar cuál es la cristalería más adecuada para la situación y también justificar su elección. Okay. Hay que incluir una imagen. Otra vez, ustedes pueden hacer un dibujito a mano, tomar la foto y pegar la foto aquí en el documento de Word. O puede ser como una búsqueda de imágenes, en este caso. Es opcional que este cuadro 1 puede ser dibujado a mano o una imagen del internet, cualquiera. Esa es una simulación. Sigue las instrucciones aquí para llenar esta tabla y responder a unas preguntas. Otra vez, tenemos aquí otro video y basado en este va a determinar la masa e incertidumbre de cada valor dado aquí. El informe, tenemos una pregunta en el chat. El informe está hecho en grupo y el trabajo previo está hecho en grupo.
¿Ok? Entonces, solo hay 2 evaluaciones esta semana porque no vamos a realizar el quiz. En esas 2 evaluaciones están trabajando en grupos. Si el grupo no está funcionando bien, puede quitarse del grupo y entregar el documento individualmente. Puede ser con ambos o con solo el informe o solo el trabajo previo. ¿Ok? Profe, y solo uno del grupo manda al trabajo. Correcto. Yo solo necesito una copia de cada documento. Entonces, por favor, incluir el nombre de cada miembro del grupo, pero solo una persona va a entregar el documento. Esos tienen, si no estoy equivocada, la fecha límite es el viernes a medianoche. Profe, el informe tiene fecha para entregarlo como el miércoles, creo. Ah, sí, gracias, gracias, sí. Entonces, el trabajo previo es el viernes medianoche y el informe es el miércoles medianoche. La próxima semana es la semana universitaria. Entonces, no tienen que entregar evaluaciones durante la semana universitaria. Entonces, para este primer informe, ustedes tienen 2 semanas para entregarlo. La realidad es que el informe es muy sencillo. No va a costar mucho tiempo hacerlo. Mi recomendación es que lo realicen todo hoy, se lo entregan hoy y ya no tienen que preocuparse por nada. ¿Ok? Aquí sigue, Profe, sigue, sigue. Ah, sí, dígame. en el caso del trabajo previo también solo lo envía una persona. Correcto. Si están trabajando en un grupo de 3 personas, todo bien, pero solo una persona va a entregar el trabajo previo. Y obviamente el documento debe tener el nombre de los otros miembros del grupo. Los grupos pueden ser máximo de 4, ¿verdad? Si no estoy equivocada, es 3, perdón, es que yo estoy enseñando varios laboratorios y cursos y a veces necesito poner como una clave a la par de mi computadora para recordar los detalles de cada uno. Creo que solo de 3. Sí, son de 3. Ajá. Profe, una consulta, es que yo tuve ayer problemas con internet. Ayer en química no dejaron ningún trabajo. Son los trabajos normales que son prácticas que ustedes deben realizar por su propio mejor, ¿ok? No tienen que entregar Ok, nada por ahora en el curso de teoría. ok, gracias. Con gusto. ¿Ok? Aquí tenemos otra simulación. Cada vez que tienen que ingresar a una simulación, si no está funcionando en el Chrome, trata de hacerlo en Firefox o trata de hacerlo en Explorer. ¿Ok? Entonces, a veces, dado que el Chrome ya no está apoyando el Flash, a veces tiene que utilizar otro navegador. ¿Ok? Pero yo pienso que las instrucciones es relativamente fácil. Siguen todo y llenar todos los cuadros, responder a todas las preguntas, etcétera, etcétera, mirando videos, respondiendo a preguntas. ¿Ok? Ok, las conclusiones. Eso es muy importante porque las conclusiones deben ser muy específicas. Entonces, lo que es inválida. Ah, qué raro, no me permite escribir. Qué raro. Ok. Entonces aquí voy a poner un ejemplo inválida. Ese puede ser algo vaga. Por ejemplo, se aprendió del uso de cristalería en el laboratorio químico. Por favor, no. No, 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 no. Ese no indica nada. No, ese no indica que ha aprendido cualquier cosa. Es muy, muy vaga. Lo que yo quiero es
algo mucho más específico. Por ejemplo, ese debe ser específico. Se determina la incertidumbre de un instrumento análogo basado en, y después se explique cómo se realiza, ¿ok? Entonces, algo muy, muy específico. Obviamente, ese no es completo porque yo no quiero darle toda la respuesta correcta para una buena conclusión, pero ustedes pueden imaginar que durante la presentación que les voy a dar como una introducción y durante la mirada de ese montón de videos, realización de las prácticas virtuales, va a tener el conocimiento de cómo determinar la incertidumbre de un instrumento análogo. ¿Ok? Profe, tengo una duda. Profe. Sí, dígame. Bueno, buenos días. Primero que todo, profe, con lo de las conclusiones, digamos, mi pregunta es, ese tipo de conclusiones, por ejemplo, como ejemplo es inválida, ejemplo es válida, esto es como siempre que se hace una conclusión en laboratorio, debe ir así, como usted nos está dando esta idea, ¿verdad? Ok. Yo solo quiero que ustedes pongan, en este ejemplo, en este informe quieren 5 conclusiones. Yo estoy indicando, yo quiero, en mi experiencia, muchos estudiantes en su primer año en la universidad quieren escribir conclusiones que son básicamente una repetición del objetivo. Entonces, el objetivo es que los estudiantes aprenden cómo utilizar cristalería en el laboratorio química. Entonces, muchos estudiantes quieren escribir una conclusión que es casi idéntico a este objetivo. Se aprendió cómo utilizar cristalería en el laboratorio químico. Y lo que yo quiero enfatizar es que este no es suficiente en la universidad. En la universidad solo queremos conclusiones que son muy específicas y muy relevantes a la práctica. Entonces, también es importante que la conclusión tiene que ver con la práctica. ¿Ok? Entonces, ustedes no van a darme un ejemplo inválido. Solo quiero 5 conclusiones que son específicas y que son importantes. ¿Cuántas conclusiones quieren? 5 en este caso. Va a variar con cada práctica. Esta práctica pide 5. Otros van a pedir 3. Otros van a pedir... Profe, una pregunta. Uh-huh. ¿De las conclusiones tiene que ser únicamente con las observaciones y resultados o también se debe usar referencias bibliográficas? No, esas conclusiones... ok. Ok. Técnicamente, una conclusión es un repaso de algo que ya aparece antes en el informe. Por ejemplo, ese es más obvio en un informe completo y ustedes van a hacer un par de informes completos. Básicamente, en una publicación científica, tiene un resumen, que es un parágrafo de repaso de la información más importante. Después hay una introducción. La tercera parte es el procedimiento, los resultados y al final, casi al final, una discusión. En esa discusión, la discusión está basada en los resultados, es decir, las observaciones o los datos tomados durante la práctica y en la interpretación de esas observaciones y datos. Entonces, esos pueden estar basados también en unas referencias bibliográficas, porque a veces tiene que investigar en el libro cómo se puede explicar una observación. Al final de la publicación tenemos conclusiones, y esas conclusiones básicamente es una repetición de algo que se vio
en la discusión. ¿Ok? Entonces, es posible que una conclusión está basada solamente en una observación y su propia interpretación de esta observación. O es posible que una conclusión está basada en observación, una observación en la práctica y algo que se aprendió por leer el texto, por ejemplo. ¿Ok? No sé Gracias. si... Bien. ¿Ok? Cualquier duda, si ustedes están trabajando en este y dicen, yo tengo 4 conclusiones que yo pienso que son muy buenas, pero esa última conclusión no sé si es válida, mándame un mensaje, ¿ok? Mándame, profe, puede ser una grabación de la pantalla. Ustedes todos saben que es Control Alt S. Debe darle como la habilidad de elegir una parte de su pantalla, copiarla y después pegarlo donde quiere, ¿ok? O solo escribir en el WhatsApp su conclusión y pregúnteme si está bien. Y yo voy a decir, no, súper bien. O voy a decir, esa es muy vaga. Por favor, aumentar el nivel de detalle que hay. ¿Ok? Siempre al final de los informes tenemos referencias. ¿Ok? Típicamente pide 3 referencias. Cada uno debe estar escrito en el estilo de ACS. Hay un documento en el aula virtual, guía de estilo de ACS, yo pienso que se llama. Y elija referencias de confianza, por ejemplo, el texto por Cheng, el texto por Brown. Si utiliza un sitio de web, ese sitio de web debe ser de una universidad, un gobierno, un instituto de investigación, ¿ok? O un centro de investigación, centro de salud, algo confiable. No debe ser, Quora, no debe ser Yahoo Answers, nada de ¿ok? Ni Cualquier Wikipedia, duda me profe, avisa. nada de eso, ¿verdad? Ni Wikipedia, ni nada de eso, ¿verdad? No, por favor, no utilice. Ok, voy a decirle el atajo, Si tiene que investigar algo, y Wikipedia tiene mucha información, lea la parte de Wikipedia, pero Wikipedia está lleno de referencias. Entonces, haga clic en la referencia y ese le va a traer a la publicación original que contiene la información. Porque la publicación original en un libro o un periódico científico, sí tiene mucha confianza. Entonces, sigue el enlace para ver la referencia original, léalo y utilizar en su informe. ¿Ok? Entonces, Wikipedia no es una referencia válida, pero es como una herramienta para encontrar referencias válidas. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cuál grupo somos? Ahora a las 9 de la mañana somos grupo número 1. ¿Ok? Somos grupo número 1 en la mañana. Yo sé que la semana pasada había dicho que solo pueden formar grupos con otros miembros del grupo número 1, pero me dio cuenta que dado que hay algunos estudiantes que están cambiando horario porque tienen otras obligaciones, al final, si ustedes quieren trabajar con alguien de grupo 2 o si usted es de grupo 1 y quiere trabajar con alguien de grupo 2, ¿qué acabo de decir? Bueno, está bien formar grupos mezclados, ¿ok? Es demasiado complicado tratar de mantenerlos separados, ya que es virtual. Ok. Ahora quiero darles un breve repaso de esa información. Voy a eliminar para que puedan ver toda la pantalla. Ok, entonces parte de esa información ustedes ya han visto en la lección de química intensiva, la teoría. Y otro es un poco nuevo,
pero todo es relevante para el laboratorio y o para el examen del curso de teoría. Ok, recuérdame, ¿cuáles son los números exactos y cuáles tienen incertidumbre por ser inexactos? Primer ejemplo es una docena. Vamos a hacerlo. Pueden levantar la mano para números exactos o no, más bien ponemos en el chat. Puede escribir exacto o inexacto. Exacto o incertidumbre. Súper bien. Sabemos que una docena es un número exacto porque es un conteo de un número pequeño. ¿Ok? Yo tengo mi altura es de 1,69 metros. Ay, yo pienso que soy 1,70, pero ¿ese es exacto o tiene incertidumbre? ¿Exacto o inexacto? Inexacto. Inexacto, muy bien. Es una medición, entonces siempre una medición tiene incertidumbre. Una pulgada es 2,54 centímetros. ¿Exacto o inexacto? Exacto. Exacto, muy bien. Este es un factor de conversión. Por definición, una pulgada es 2,54 centímetros. Perfectamente bien. Dado que es un número exacto, ¿cuántas cifras significativas tiene 2,54? Yo veo en el chat que dicen 3, 3, 3. Muy bien, porque recuerden, 2, 5 y 4, todos son cifras significativas, pero es un número exacto. ¿Qué significa un número exacto? Si no tiene incertidumbre, tenemos toda la confianza, estamos 100% ciertos que es 2,54 y nada más. Entonces, este número tiene una cantidad infinita de cifras significativas, ¿ok? Es una trampa muy común. No puedo garantizarlo, pero yo sospecho que en un quiz en el laboratorio o en el examen en teoría, vamos a ver una pregunta parecida a este, que tienen un número exacto y hay que identificar la cantidad de cifras significativas. Si es un número exacto, la cantidad es infinita. Ok, hay 7,7 mil millones de personas que viven en Costa Rica. Inexacto. Es inexacto. ¿Por qué? Es una medición. Es un número tan grande que no podemos medirlo con precisión, con exactitud perfecta. Ok, el diámetro de un cabello humano es 6,0 por 10 a la 5 metros. 10 a la menos 5 metros. Pueden escribirlo en el chat o puede avisarme verbalmente. Este tiene incertidumbre, muy bien. Entonces, cualquier medición tiene incertidumbre. 10 a la menos 9 metros es igual a un nanómetro. ¿Exacto o inexacto? Exacto. Es exacto. ¿Por qué? Conversión, Es una medida profe. que ya está establecida. Perfecto, es un factor de conversión. Esa es la definición de un nanómetro. Muy bien. Ok, continuamos. Cuando estamos utilizando un instrumento para tomar una medición, sabemos que cada medición tiene incertidumbre. ¿Cómo vamos a determinar la incertidumbre? En una medición utilizando un instrumento digital. En un instrumento digital, como una balanza, el último dígito tiene una incertidumbre de más o menos 1. Entonces, si tenemos una medición utilizando un instrumento digital de 35, es el último dígito que tiene incertidumbre. Entonces, es 35 más menos 1.
¿Qué significa más menos 1? Este significa que el valor verdadero es entre 34 y 36. No estamos completamente seguros. Es posible que tenemos la medición de una masa utilizando este balance aquí. Indica que es 2,1803. Entonces, yo sé que es este último dígito que tiene incertidumbre, más menos 1. Entonces, voy a poner más menos. Necesito que sea en el 1, 2, 3, cuarta posición decimal. 1, 2, 3, cuarta posición decimal es donde se coloca el número 1. ¿Qué significa este? Que el valor verdadero se encuentra entre 2,1802 y 2,1804. ¿Está bien? También tenemos instrumentos análogos. Por ejemplo, el beaker es muy común para utilizar este tipo de instrumento. Básicamente cualquier instrumento que tiene graduaciones, así, ¿ok? No tiene una pantalla, tiene graduaciones. Primero, vamos a identificar la escala más pequeña. Y yo veo aquí, ese es 20 y 40, entonces la graduación más pequeña es 10 mililitros. Si la escala tiene una graduación cada 10 mililitros, la incertidumbre es más o menos la mitad. Entonces aquí, para este beaker, es más o menos 5 mililitros. Entonces, cuando estoy leyendo este volumen aquí, yo puedo decir, ok, yo tengo la estimación que es 48 más o menos 5 mililitros. Es posible que otro estudiante va a decir, yo pienso que es 49 más o menos. Y aquí yo pienso que no tengo el símbolo, entonces voy a escribir más o menos, lo siento. Más o menos 5 mililitros. Este también es completamente válida. Es posible que hay otro estudiante que dice, no, yo pienso que es 47 más o menos 5 mililitros. Y este estudiante también tiene toda la razón, ¿ok? La verdad es que utilizando este beaker, 47, 48, 49, es el mismo volumen, porque la incertidumbre es más o menos 5 mililitros. ¿Ok? ¿Cómo estamos? Asumo que bien. Profe, entonces, digamos, el grado de incertidumbre puede estar bien mientras esté dentro del rango de esos 5 mililitros. Correcto. Ujú. Ok. Bueno, técnicamente, si alguien dice 52 o algo así, mejor no, porque estamos cierto que es 40 y algo. 50 no, porque podemos ver claramente que el nivel del agua es por debajo de 50, ¿ok? Entonces, si alguien dice 52, no, por favor. Pero si alguien diga 45, 46, 47, 48, 49, todo bien. Okay. Otra pregunta en el chat. Sí, siempre voy a subir esas presentaciones. Bueno, la presentación ya está en el aula virtual y la grabación yo voy a subir a mi canal de YouTube. Tengo una lista para el curso de teoría y otro para el laboratorio. Ustedes pueden mirar videos de ambos que sean útiles para cualquier evaluación o para estudiar cualquier tema. Profe, y ahí podría ser 43. Bueno, en mi opinión, podemos ver que es más de 45. Entonces, es mejor si es 45, 46, 47, 48. ¿Ok? Ok. Bueno, gracias por las preguntas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un par de probetas.
Entonces, en cada caso, cuando vemos un instrumento que tiene graduaciones, primero identificamos el valor de graduación más pequeña. Entonces, si este es 10, ese es 12, 14, 16, 18, 20. Entonces, la escala de ese probeta grande es cada 2 mililitros. Entonces, mi incertidumbre es más o menos 1 mililitro. Entonces, aquí yo puedo decir que este volumen es 11, más o menos 1. No voy a decir 11,0, no voy a decir 11,5, 11 y nada más. Yo no puedo tener más posiciones decimales que la incertidumbre. Entonces ahí voy a indicar que más o menos 1 mililitro es incorrecto. Porque la medición debe tener exactamente la misma cantidad de posiciones decimales que su incertidumbre. ¿Ok? Aquí tenemos otro probeta. En este caso, yo veo si ese es 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, cada graduación en la escala es 1 mililitro. Entonces, la incertidumbre es la mitad, es medio mililitro. Entonces, cuando yo estoy leyendo este aquí, yo voy a decir, ok, es entre 10 y 11. Yo voy a decir 10,5 más o menos como 5 mililitros. Todo bien. ¿Okay? Es posible que otro estudiante tal vez va a decir 10,6 más o menos 0,5 mililitros. Ese también es correcto. ¿Ok? No hay ningún problema. Ups. 10,6. ¿Está bien? Tal vez otro estudiante dice 10,4 o 10,7. Todo bien. Es entre 10 y 11. Probablemente 10,5 es, yo pienso que será la lectura más común. Profe, pero ya digámosle, decir 10, nada que ver, ¿verdad? Muy perdido. El 10, ¿cómo? Digámosle, es que si le estuviera, digámosle, más cerca del 11, digámosle, poner 11, 11 más menos 0,5, nada que ver, ¿verdad? ¿O sí? No, no, porque claramente es menor que 11. Recordamos que es solo el último dígito que tiene incertidumbre. Podemos ver que claramente el fondo de este menisco, debo enfatizar para medir un volumen, siempre utilizamos el fondo del menisco. ¿Ok? Y aquí utilizamos el fondo del menisco. Y aquí yo veo en este ejemplo que el fondo del menisco es menor que 11, pero mayor que 10. Entonces es 10 como algo. Tengo toda la confianza en el 10. Es esta posición decimal donde yo tengo incertidumbre. Entonces es allá donde puedo aceptar varias respuestas cuando estoy calificando este. Ok, tenemos otra pregunta, me gusta. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí, digamos que, un momento. Alguien pidió, ¿qué pasa si tenemos otro volumen? Que se ve, voy a tratar de dibujarlo como así.
¿Ok? Y en este otro ejemplo, yo utilizo el fondo del menisco para tomar la medición. Voy a mover este un poquito. Y yo veo que el fondo del menisco se ve como 11. Parece que es 11 exacto. Pero en este ejemplo, dado que la incertidumbre es más o menos 0,5, voy a reportarlo 11,0 más o menos 0,5 mililitros. ¿Ok? Ups, 11,0. ¿Ok? Entonces, siempre, 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 la medición tiene exactamente la misma cantidad de posiciones decimales que la incertidumbre. No puede tener más y no puede tener menos. Por ejemplo, aquí, lo que será incorrecto sería 11 más menos 0,5 es incorrecto. Porque en este caso la medición tiene menos posiciones decimales que la incertidumbre. No puede ser. Deben tener la misma cantidad de posiciones decimales. ¿Okay? Ni puede tener más. Ese también es incorrecto, pero este sí es correcto. ¿Más preguntas? Ok, voy a continuar. Tenemos otro instrumento, es la bureta. La bureta hay que poner atención, porque aquí vemos que el 10 es superior al número 11. Es porque el número 0 se encuentra aquí arriba, ¿ok? Pero empezamos por identificar la escala. Entonces, ese es 10 mililitros, ese es 11. Entonces, ese es 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 11 mililitros. Entonces, la escala es cada 0,1 mililitro. Por lo tanto, la incertidumbre es más o menos la mitad, 0,05 mililitros. ¿Ok? Entonces, cuando estamos midiendo este volumen, tengo que recordar que el 0 está en la parte superior. Entonces, este es 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5. Y, ok, tal vez voy a decir 10,6. Parece que el fondo del menisco se encuentra aquí en la graduación 10,6. Dígame, hay una pregunta. Está bien. Me avisa si recuerdo la pregunta. ¿Ok? Ok, cuando estamos utilizando una bureta, lo que hay que hacer primero, primero es lavar la bureta con un poquito de la solución que va a utilizar. Así sabemos que la solución no está diluida por gotas de agua en la bureta. Esa es la pregunta que tenemos aquí en el chat. Si la incertidumbre siempre va a ser la mitad de la escala del instrumento. Cuando el instrumento tiene graduaciones, es decir, es análoga, sí. La escala va a variar. Entonces, en algunas buretas, la escala es cada 0,1 mililitro. En otros, la escala es cada 0,5 mililitros. ¿Ok? Puede variar. En otros buretes, la escala es 0,2 mililitros. Depende. En las probetas hay mucha variación. ¿Ok? Hay variación en probetas que tienen escalas cada medio mililitro, cada 2 mililitros, cada 5 mililitros. Entonces, hay que poner atención cada vez que se utiliza un instrumento para medir un volumen.
Además, los beakers. Los beakers tienen una gran variedad de escalas. Hay escalas hay beakers que tienen graduaciones cada 5, 10, 25, 50, 100, depende. ¿Ok? Entonces hay que poner mucha atención. Bueno, mientras estamos aquí, digamos que yo tengo, hablando de varias escalas, digamos que yo tengo un beaker aquí y este va a tener una escala cada es un poco feo, lo siento. Este va a ser 25 mililitros. Ah, no. $25, $50, $75 y $100. Ok, ese es nuestro beaker. Ahora, ¿cuál es la escala? ¿Cada cuántos mililitros? Cada 25, ¿no? Ujú. Entonces aquí tenemos, Una incertidumbre de 12,5. ok, escala cada 25 mililitros. Entonces la incertidumbre, ¿qué dijo? 12,5, ¿no? Más o menos, y usted tiene toda la Mm. razón, la mitad de 25 es 12,5. En este caso, cuando hacemos simplemente la mitad, nos da un número que tiene 3 cifras significativas. Entonces aquí voy a darle otra regla, que es muy importante. Si me permite escribir. Una incertidumbre solo puede tener una cifra significativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el 12,5? ¿Cuál es 12,5 con una sola cifra significativa? Entonces puede ser 10 o puede ser 20. ¿Cuál es más cerca a 12,5? 10. 10. ¿Ok? Yo sé que en el curso de teoría hemos dicho que un número como 10 es ambiguo, que no sabemos cuántas cifras significativas hay. Pero dado que tenemos esa definición de que una incertidumbre solo puede tener una cifra significativa, sabemos que este 10 tiene exactamente una cifra significativa. Ahora voy a vertir un líquido aquí y vamos a medir su volumen. Entonces digamos que ese es mi líquido. Ah, yo quise hacerlo verde. Ok. Este es mi líquido. Tengo el menisco muy exagerado, pero está bien. ¿Dónde voy a leer el volumen? ¿En cuál parte del menisco? El menisco es este que tiene la forma U. ¿Dónde lo voy a leer? Abajo, ¿no? Abajo, la parte más al fondo del menisco. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué pensamos que es este volumen?
Es más de 50. Como 55, profe. Ok, digamos que es 55. Si digamos que es 55 y yo escribo más o menos 10 mililitros, ¿qué es el problema que tengo? Que tal vez no llega a 75, profe. Sí, el problema es aquí, con 55, yo tengo la posición decimal que es significativa aquí, pero en la incertidumbre, esta posición decimal no es significativa, solo la posición del 10. Entonces, no puedo decir 55, sería mejor decir 60. Y yo sé que ustedes van a decir, pero qué bruto, solo decir 60. Entonces, con este beaker, yo puedo reportar volúmenes de, 10, 20, 60, 70, 100, cosas así, ¿ok? Es muy bruto. Entonces, el beaker probablemente es el peor instrumento para medir un volumen, porque tiene muy alta incertidumbre. ¿Ok? ¿Está bien? ¿O quiere otro ejemplo parecido? Profe, la verdad yo no entendí lo de por qué el 55 no. Si yo había escrito 55 más menos 10 mililitros, lo que yo tengo aquí, la incertidumbre tiene su cifra significativa en esta posición, en este decimal. Entonces, este es la última cifra significativa en mi medición. ¿Me explico? Entonces, ahora no debo indicar un valor diferente a 0 en esta posición porque es igual a tener más posiciones decimales que mi incertidumbre. Voy a escribir el valor en notación científica y tal vez este le va a ayudar. 55 voy a escribir como 5,5 por 10 a la 1. ¿Ok? Entonces mi valor es 5,5 y ahora voy a poner también mi incertidumbre más menos 1. Todo este por 10 a la 1. ¿Está bien? 1 por 10 es mi incertidumbre más menos 10. 5,5 por 10 es el valor 55. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ajá. Entonces aquí podemos ver que esta es la posición decimal de mi incertidumbre. Entonces, este debe ser el último dígito en la medición, que no es 0. ¿Ok? Muchas gracias por esas preguntas. Entonces, aquí, esos son incorrectos, para enfatizar. Okay, continuamos. Ok, estamos utilizando una bureta. Hay que llenar la bureta por encima del 0. Después utilizamos esta llave que se abra solo un poquito. Metemos el ojo al nivel
de la graduación de 0 y dejamos bajar el menisco hasta que llega a 0. Ahora vamos a poner el recipiente donde queremos poner el volumen medido. Ponemos el ojo al nivel de la graduación del volumen que queremos medir y utilizamos la llave para bajar el volumen hasta este punto. ¿Ok? Para bajar el menisco hasta este punto. Aquí tenemos los pasos escritos en caso de que quieran revisarlos. Y ahora hablamos un poco de precisión y exactitud. Tengo un repaso un poco diferente de lo que yo hice en la clase para ver si le ayuda. Okay. Entonces, cada instrumento tiene precisión y cada instrumento tiene exactitud. La precisión y exactitud varía de un instrumento a otro. Por ejemplo, este es otra vez el dardo. Entonces, vamos a tratar de medir el valor correcto en el centro, pero tenemos un montón de mediciones. Y algunos son cerca y otros son muy lejos y cada uno varía mucho. Entonces, en este ejemplo no tenemos exactitud ni precisión. Entonces, si ponemos el eje de probabilidad de tomar una medición, podemos ver que es completamente aleatoria. ¿Okay? Cada medición es igual en probabilidad entre esos extremos. ¿Okay? Aquí tenemos un instrumento que con repeticiones de tomar la misma medición, cada medición es muy parecida a cada otro. Tenemos este agrupamiento. Este indica que tenemos relativamente alta precisión, pero yo veo que el promedio aquí es lejos del valor verdadero. Entonces, tenemos baja exactitud. Entonces, para representar esta situación en un gráfico, esa es la probabilidad de tomar cierta medición. Y aquí podemos ver que las mediciones están ubicadas cerca a este promedio. Es más probable que tomamos esta medición que esta otra medición o esa otra medición. Es improbable aquí que la medición coincide con el valor verdadero. En este ejemplo, podemos ver mucha variación entre una medición y otra medición. Por eso tenemos baja precisión. Y aquí podemos ver que este monte, esta forma es muy ancho. ¿Okay? Cuando tenemos alta precisión, es más estrecha. Entonces aquí, aunque tenemos baja precisión, el promedio de los valores, es decir, el pico aquí en la densidad de probabilidades, coincide al valor verdadero y por eso tenemos alta exactitud. La meta es tener un instrumento que tiene alta precisión y alta exactitud. Podemos ver que es muy preciso porque cada medición parece a cada otra medición. Aquí en la densidad de probabilidades, todas las mediciones están ubicadas en poco espacio, es decir, que este pico es muy estrecho. Y podemos ver que el promedio de los valores coincida, es muy cerca al valor verdadero. Por eso también tenemos alta exactitud. ¿Okay? ¿Preguntas aquí? No, profe, claro. Ok. Un repaso de los cálculos con incertidumbre. Queremos calcular con suma y resta un valor utilizando datos con incertidumbre. Entonces ahora vamos a calcular la diferencia entre 13.04 más menos 0,01 y 12,82 más menos 0,01. Ok, recordamos la definición de incertidumbre. Esto indica que el valor verdadero está entre 1 más o 1 menos de la última posición decimal. En ambos casos. Entonces, si hacemos el cálculo con los extremos, por ejemplo, la diferencia puede ser con
este valor más grande y este valor más pequeño para darnos el valor más grande posible de la diferencia, o podemos elegir el valor más pequeño y el valor más grande para darnos la diferencia más pequeña posible dado la incertidumbre. Entonces, la diferencia verdadera se encuentra entre 0,24 y 0,20. Entonces, lo escribimos como 0,22 más menos 0,02. ¿Ok? Esta es la justificación muy amplia de cómo hacer una suma y resta. La regla que podemos determinar es de hacer un cálculo con suma y resta. Vamos a sumar las incertidumbres para darnos la incertidumbre de la respuesta. Entonces aquí, muy rápidamente, voy a hacer el 13,04 menos 12,82. Me da como 22. Esos dos incertidumbres, 0,01 más 0,01 me da 0,02. Listo. ¿Ok? Este es importante porque si queremos medir el volumen utilizando una bureta, tenemos dos lecturas. La lectura del volumen inicial, que es cierto valor, más o menos la incertidumbre de la bureta, y el volumen final, más o menos la incertidumbre. Entonces, el volumen del líquido es la diferencia de la lectura inicial y final, que en este caso es 12,05. La incertidumbre del volumen es la suma de esos dos incertidumbres, que nos da 0,10. Pero sabemos que una incertidumbre solo puede tener una cifra significativa. Entonces vamos a hacer el redondeo a 0,1 mililitro. Y sabemos que una medición y su incertidumbre debe tener el mismo número de decimales. Entonces mi respuesta final, yo debo quitar este 0 para darme 12,5 más menos 0,1. ¿Ok? Cada vez que estoy eliminando una cifra, estoy siguiendo las reglas de redondeo. ¿Preguntas? Profe, ¿no lo podría volver a explicar? No lo entendí. Entonces, ahora vamos a regresar aquí, cuando estamos utilizando una bureta. Al principio, tenemos, esa es la sustancia que queremos medir. Empezamos con cierta lectura utilizando las graduaciones del bureta. Después vertimos el volumen que queremos en este caso un Erlenmeyer. Entonces tenemos esa lectura, es el volumen final, la lectura final. Lo que nosotros tenemos aquí, la diferencia, corresponde al volumen vertido. ¿Ok? Entonces, este es lo que queremos saber. ¿Cuál es la diferencia entre la lectura inicial y la lectura final? ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí, abajo. ¿Ok? Entonces, adelante, vamos a imaginar que nuestro volumen inicial no era exactamente 0, era 0,10. La lectura final era 12,5. Entonces, la diferencia entre esos dos volúmenes es el volumen medido, es el volumen vertido al Erlenmeyer.
¿Ok? Profe, ¿usted podría devolverse un segundito a la de la suma y resta? O utilizando esos. Gracias. ¿Ok? Entonces, la regla que tenemos es cuando hacemos cálculos de suma y resta, hacemos la suma y resta normal con nuestras mediciones y después, para determinar la incertidumbre, y yo estoy utilizando U para la incertidumbre aquí de cada medición, la diferencia tiene la suma de los dos incertidumbres. Limitamos incertidumbre a una sola cifra significativa y aseguramos que la medición tiene la misma cantidad de posiciones decimales que su incertidumbre. Profe, en este caso no importa que vamos a ver, que que el 12,5 y el 0,1 mililitros tengan diferente número de cifras significativas. Correcto, no importa. Lo que estamos limitado en los instrumentos, la medición tomada por un instrumento está limitado por la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, cualquier medición con el mismo instrumento debe tener la misma incertidumbre y por lo tanto la misma cantidad de posiciones decimales. Pero la cantidad de cifras significativas puede variar. Ok, está bien. Me gusta mucho esta pregunta. Voy a anotarlo aquí. ¿Okay? Mediciones con el mismo instrumento siempre tienen la misma incertidumbre y por lo tanto la misma cantidad de posiciones decimales. Muy bien. Ok, hay varios errores de medición. Hay errores sistemáticos que incluyen errores instrumental. Por ejemplo, si tenemos mala calibración. Hay errores sistemáticos incluyendo el error de paralaje, que es un tipo de error de observación. Para evitar el error de paralaje, y va a estudiar este más en la práctica, es importante colocar el menisco encima, el fondo del menisco exactamente al nivel del ojo. Va a tener el error cuando el menisco es encima o debajo del ojo. Entonces aquí, para enfatizar, y va a ver en la simulación. También hay errores aleatorios, por ejemplo, errores ambientales. Es posible que hay un viento en el laboratorio y este va a afectar la medición de una masa por una balanza. Y también un error aleatorio de observación puede incluir su tiempo de reacción cuando está utilizando un cronómetro. Entonces, si hay que medir cuánto tiempo pasa durante un experimento, si usted tiene un tiempo de reacción, entonces este es un poco aleatorio, si es un poco antes o un poco después de que inició o terminó el proceso.
Ok. Aquí tenemos tipos de mezclas. Ese debe ser un repaso breve. Entonces, quiero saber si es homogénea o heterogénea. Si no es uniforme en todas sus partes, ¿cuál es? Heterogéneo. Muy bien. Ese es heterogénea. Si es uniforme en todas sus partes, por lo tanto, es Homogéneo. homogénea. Ok, tenemos esos ejemplos. Agua salada, gasolina, cristales, agua y aceite, agua y arena, granito, el aire, y ahorita les voy a mostrar un video de hexafluoruro de azufre y aire. Ok, ¿qué pensamos? ¿Agua salada? Profe, agua salada es, bueno, es que no sé, es que, digamos, así revuelta nada más, yo siento que es homogénea, pero... Ujú. Sí, muy bien. Entonces, elige la respuesta más sencilla, ¿ok? Siempre, ustedes son muy inteligentes, van a pensar en, tal vez en esa situación, ok, yo agrego una pizca de sal y sí se disuelve en el agua, pero si yo agrego cucharada tras cucharada, eventualmente toda la sal no puede disolverse. Entonces, elija la situación más sencilla, ¿ok? Si es una pregunta de desarrollo y ustedes quieren escribir todas las posibilidades, con mucho gusto lo voy a leer y comentar. Pero si es algo tan sencillo, categorizarlo como homo o heterogénea, utiliza la situación más sencilla. Ok, veo más respuestas en el chat. Gasolina, no sé si ustedes lo han visto, pero es uniforme en todas sus partes. Cristales, por ejemplo, cristales de azúcar o cristales de sal. O un diamante en un anillo. Esos también son homogéneos. Agua y aceite. Ese es heterogéneo. Hetero, muy bien. Agua y arena. Heterogéneo. Hetero, el granito. Heterogéneo. Hetero, y el aire. Es homogéneo. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver este video. Ese es el... Aquí ellos tienen el hexafluoruro de azufre. Ese es un bote hecho de aluminio. Y aquí podemos ver. Mira qué facilón. Entonces, ¿qué tenemos en esta situación, en este experimento? Solo para pensarlo bien. Homogéneo no es. Es heterogénea porque aquí es el hexafluoruro de azufre y aquí arriba es el aire y no están mezclando bien. Obviamente, si ellos hacen una gran agitación, los dos gases se van a mezclar, pero al principio, dado que el hexafluoruro de azufre tiene una densidad muy alta, no se mezclan. Y el hexafluoruro de azufre se mantiene aquí en el terrario o pescario, no sé qué es. Súper bien, ¿ah? Ups, no estoy compartiendo la pantalla. Ok, vamos a separar mezclas utilizando sus propiedades físicas. Entonces, tenemos para empezar 3 métodos de separar. Tenemos filtración, evaporación y destilación. Utilizamos filtración para separar líquidos y sólidos. Este es un tipo de mezcla que es heterogénea. En este caso, vamos a vertir la mezcla en un papel de filtro y este papel está colocado en un budo.
El líquido puede pasar por el papel, pero el sólido no puede pasar. Ustedes probablemente hicieron una filtración hoy en la mañana. Casi cada familia hace una bebida cada mañana y para hacerlo necesitamos filtración. Café. El café. Entonces, lo que tenemos en el café es parte del café es soluble en el agua y eso es lo que puede pasar por el papel. Y otra parte, otro componente del café molido es insoluble en el agua y ese se queda en el papel de filtro. También utilizamos evaporación. Eso es para separar sólidos disueltos en líquidos. Cuando tenemos un sólido disuelto indica que tenemos una disolución y esa es homogénea. ¿Okay? Y en este caso, en el laboratorio, vamos a poner nuestra disolución en una cápsula de cerámica o cápsula de porcelana. Vamos a calentarlo utilizando un mechero hasta que el líquido se evapora y el sólido se queda en la cápsula cerámica. Es posible que uno de ustedes haya hecho este experimento en su casa. Tal vez han puesto agua salada en la cocina para hervir, esperando hacer espaguetis o algo así, macarrones después. Pero si ustedes olvidan y dejan el agua hirviendo y hirviendo y hirviendo con el tiempo, ¿qué va a suceder? El agua se evapora. Ajá, y la olla se queda seca con una pólvora blanca. Y esa pólvora blanca es la sal. Entonces, la sal que se puede disolver en el agua se puede recuperar a través de evaporación. ¿Ok? Este también puede suceder, por ejemplo, si ustedes están tomando un jugo y deja el vaso, básicamente vacío, ha tomado todo el jugo y se deja en un estante o algo así y se lo olvida. Y unos días después regrese y hay una sustancia fea y pegajosa y muy difícil quitar. ¿Qué ha pasado? El jugo simplemente es una disolución de azúcar y otras sustancias en el agua. Entonces, cuando se deja el jugo por mucho tiempo abierto al aire, el agua se evapore y el azúcar y los saborantes se quedan en el vaso. Entonces, ese es un tipo de evaporación, pero en este ejemplo no tenemos que calentar la disolución, es solo una evaporación más lenta. Al final tenemos destilación. Ese es para separar una mezcla de dos líquidos. Esta mezcla de dos líquidos es homogénea. Por ejemplo, si tenemos dos líquidos que tienen un punto de ebullición diferente uno al otro, lo calentamos hasta que el líquido con menor punto de ebullición se evapora. El vapor está atrapado en un tubo y después se convierte en un líquido. Muchas veces se ponen hielo o algo para enfriar el tubo y el líquido está recolectado en otro recipiente. Entonces, este proceso está hecho cada día en Cacique y otras fábricas de licores, en que hay que evaporar el etanol del resto de la disolución. ¿Okay? La destilación es muy útil para separar dos o más líquidos solo cuando la diferencia en punto de ebullición es relativamente grande. ¿Ok? El problema que hemos tenido el año pasado y yo pienso que también hace 3 años, no sé si ustedes recuerdan que era varios gente que estaban enfermándose por tomar un alcohol tóxico. Y es porque el licor estaba contaminado con el metanol. El metanol es muy parecido al etanol. Ambos son tóxicos. El etanol no está haciendo nada bueno para su cuerpo. Pero para matar una persona con la ingestión de etanol, hay que tomar una cantidad relativamente alta. ¿Ok? Cuando toma una cantidad no tan alta, se emborracha. Se emborracha porque
está haciendo daños al cuerpo, especialmente al cerebro y al hígado. El metanol es mucho más tóxico. Entonces, cuando hay un licor contaminado con el metanol, por tomar solo una pequeña cantidad de este licor, primero es común que la persona se pone ciega y si toma más, se puede morir. La razón que esta contaminación pasa es que algunos licores están hechos en fábricas después de hacer la contaminación con el metanol, es muy difícil, si no imposible, separar el metanol del etanol. Entonces, una vez contaminada, el licor sigue siendo tóxico. Okay. Aquí tenemos un ejemplo de filtración. Ese es el embudo. El papel filtro está doblado 2 veces y después abierto para formar un cono. Se vierte utilizando es un palito de vidrio, a veces se llama un policía, y ese es para evitar salpicaduras. Mientras se vierte la mezcla, el sólido se queda aquí. En el chat tenemos un comentario. Si un ejemplo de destilación es cuando en un sartén hay aceite y agua, y cuando se calienta mucho, el sartén se evapora el agua y queda el aceite. Muy bien. En el caso de aceite y agua, probablemente tenemos una mezcla heterogénea. Oh, de verdad, oh, me encanta, me encanta. Sí, 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 podemos hablar de este. Ok. Bla, bla, bla. Ya, necesito una pizarra. Ok, me encanta este ejemplo. Ok. Vamos a poner nuestro sartén. Okay. En nuestro sartén tenemos una mezcla de agua y aceite. ¿Quién recuerda quién flota? El aceite, profe. El aceite flota. Entonces, al fondo del sartén tenemos agua. Voy a hacerlo así. Y encima del agua tenemos aceite. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, voy a enfatizarlo un poquito más. Ese es el aceite y ese es el agua. Ese es el agua. Ok, el agua tiene menor punto de ebullición. Es decir, que al calentar la mezcla heterogénea de agua y aceite, es el agua que se va a burbujear primero. Entonces, forma burbujas antes del aceite. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, con la aplicación de calor, hay burbujas formando en la capa de agua. ¿Y qué va a suceder? Tenemos la presión del aceite por encima, la presión por encima, la presión por encima, y la burbuja está tratando de forzarse hacia la superficie. Y cuando por fin la burbuja logra escapar y pasa por ese montón de presión, tenemos salpicaduras de aceite. Como una pequeña explosión, porque la burbuja de agua, de vapor de agua, ha forzado el pasaje por la capa de aceite. Y ese le da muchas salpicaduras. Entonces, cuando ustedes están cocinando, piensa en Si tienen el sartén un poco mojado porque acaban de lavarlo y después se agrega aceite y empieza a calentar,
va a formar muchas salpicaduras. Si ustedes tienen una olla caliente o el sartén caliente, contiene aceite y va a echar la comida mojada, porque tal vez acaba de lavar las vegetales o lavar el pescado, cuando se meta en el sartén, el agua al principio va a hundirse porque el agua es más densa que el aceite. Pero después, cuando se calienta, el agua va a tener que salir porque pasa a ser un vapor, un gas, y ese va a producir muchas salpicaduras. Si ustedes quieren, la próxima vez que se cocinan, haga un experimento. Elija cualquier comida que quieren que se va a cocinar en aceite. Entonces, en un sartén, tenga 2 sartenes pequeños. En uno, lava la comida y échalo directamente al aceite. Y ten mucho cuidado porque va a salir salpicaduras de aceite caliente, ¿ok? En el otro sartén, después de lavar la comida, que sea verduras, pollo, pescado, cualquiera, sécalo bien. Y meta en el otro sartén con aceite caliente. Y debe salir menos salpicaduras. Y si se seca muy bien, no se va a salpicar. ¿Está bien? Cuando está utilizando un comentario en el chat, en su casa se usa aceite en spray y no se pasa eso. ¿Por qué? La razón es porque cuando utiliza el aceite en spray, básicamente está utilizando una cantidad mínima de aceite. Entonces, cuando tenemos la cantidad mínima de aceite, básicamente no puede formar la capa sobre la superficie de agua porque no tenemos una cantidad adecuada y por eso no tenemos las salpicaduras. Otro comentario en el chat. Cuando el sartén agarra fuego, ¿por qué sucede? Los aceites están hechos por hidrocarburos. Muy interesante. Pueden estudiar un poco de bioquímica si quieren aprender más o asistir a horas de consulta y hablamos. Estos están hechos de hidrocarburos. Técnicamente son ácidos grasos, pero está bien. Los hidrocarburos tienen una estructura muy parecida a gasolina. Entonces, es combustible. ¿Okay? Por esa razón, es muy importante que no sobrecaliente el aceite o que no permite que una chispa entre al aceite porque el aceite se va a quemar. De verdad, en el pasado, la gente ha utilizado lámparas de aceite para darle luz. ¿Okay? Esta observación con las salpicaduras, esa es la razón. Si usted está cocinando con aceite y empieza a quemar con un fuego, es muy, muy importante que no echa agua al fuego de aceite. Porque el agua va a hundirse, calentarse, escapar como un vapor y va a producir salpicaduras de aceite quemando. Muy peligroso, por favor, no. Entonces, si está trabajando en la cocina, el sartén con aceite se quema con un fuego, por favor, utiliza una tapa o un trapo bien mojado para cubrir el fuego y eliminar el oxígeno. Si podemos quitar oxígeno del sistema, el fuego no puede continuar. Entonces, meta la tapa del sartén para apagar el fuego. No meta un vaso de agua. ¿Otras preguntas? Muy bien, muchas gracias por esta discusión. Me encanta cuando tenemos observaciones de la vida diaria que tiene que ver con la química. Casi todos tienen que ver con la química de cierto grado.
Ok, aquí también, además de una descripción breve de cómo realizar una filtración, esta es una descripción breve de cómo hacer una evaporación. Esa es la cápsula de porcelana, donde tenemos la mezcla, la disolución. Lo calentamos con el mechero, el agua se evapora y se queda el sólido aquí. En destilación, aquí tenemos un balón con la mezcla de dos líquidos. Se calienta con un mechero. Medimos la temperatura, utilizamos un termómetro para saber cuál es el punto de ebullición del líquido saliendo. Así podemos identificar el líquido que sale primero, segundo, etc. El vapor pasa por ese tubo que se llama un condensador. Tenemos básicamente una chaqueta de agua fría que circule aquí. Ese se enfría el vapor para que se convierte otra vez en un líquido. Y aquí tenemos uno de los componentes de la mezcla separado. Eso es todo para hoy.